Y vamos hasta Puebla con mi queridísimo Beto Merlo, quien se encuentra ya en la pole position, está a punto de arrancar esperando la bandera de cuadros, porque ya sabe que él es muy activo, pero está haciendo un alto en el camino, no va conduciendo para darnos su análisis de esta semana. Ya sabe usted esto de el reclamo de el señor general secretario a los políticos y los políticos que como que sí se reactivan, como que no, en uno de los temas pues más importantes para nosotros, que es la seguridad pública y la seguridad interna. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Bienvenido, buenos días. Hola Jorge, muy buenos días a ti y a todo el auditorio, y efectivamente ya listos para salir aquí en la cochera de mi casa, su casa también. Ya estás por salir. Muy bien, mi que te agarramos, ahora sí que con un pie en el estribo, subiéndote al caballo, pero ya estás de vacaciones en la universidad, en tus clases, o todavía tienes actividad. Salimos de clases precisamente la semana pasada, pero bueno, pues ya sabes que se vienen todas estas bellas épocas de compartir, y pues hay que ir a comprar que el bacalao, que eso, los fritos, y pues todo aquello que nos va a hacer engordar hasta los romeritos. No, hasta hombre, y allá en Puebla que... Pero por ahí el 2 de febrero después de la Candelaria. Eso, muy bien, mi querido Beto. Pero bueno, pues mientras nos arrancamos con este tema, adelante. Jorge, que la verdad es que hay que seguirlo muy de cerca, no es asunto menor. Yo creo que en gran medida puede definir pues el futuro inmediato y a mediano plazo de nuestro país, porque estamos hablando nada más y nada menos que pues de la regularización que se busca dar desde un plano legislativo a la intervención del ejército, que de facto se da. O sea, existe el problema, existe ese fenómeno y es muy complejo, pero que no tiene ningún tipo de regulación. El debate, como te decía, es muy complejo por el mismo tema. Yo en lo personal no me considero una persona adecuada o capacitada para hablar como especialista de seguridad pública, definitivamente no, pero sí creo que el debate se sostiene, digamos, en varios niveles o en varios segmentos, en donde todos, la voz de todos tiene un espacio y una cabida, y es precisamente pues desde este sentir ciudadano, desde este entendimiento un poco también de la ciencia política, que pretendo dar mi punto de vista. Y lo primero que me gustaría poner sobre la mesa es que tratar de reducir esta ley de seguridad interna, así se llama la propuesta de ley que existe del Congreso de la Unión, sería reducirla a un cheque en blanco prácticamente para violaciones a derechos humanos tal cual. Me parece que no nos aproxima tanto como si empezara a discutir pues los puntos finos y los focos rojos que pudiéramos encontrar en la ley, pero también algunas cuestiones que me parece que además de positivas son necesarias para que pues este amplio margen de discrecionalidad con el cual el ejército actúa en labores de seguridad pública, que no son, en primera instancia, hay que señalarlo, su primer tarea. Su primer tarea es más bien pues defendernos de amenazas externas de otros estados, de otras naciones. Sin embargo, bueno, pues lo malo, por así decirlo, lo negativo de esto, es que tienen que verse involucrados en estas tareas porque las fuerzas locales, policías municipales, policías estatales, incluso la propia Policía Federal, se han visto rebasadas por el crimen organizado, específicamente por el narcotráfico. Entonces, pues el primer punto de partida sería ese, ¿no? No es tampoco un cheque en blanco como algunos medios de comunicación lo están manejando para violaciones de derechos humanos. Claro, de hecho, pude echarle un vistazo a la iniciativa que se presentó. No es muy larga, no es muy extensa, entonces pues sí, sería buena idea que cualquier persona pudiera echarle un ojito. Lo que sí hay algunos aspectos preocupantes en este sentido, pero creo que tenemos que empezar a preguntarnos cómo es posible que, si es cierto, el ejército se ha visto inmiscuido en algunos de los casos pues más atroces de violaciones a derechos humanos, como lo es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Pero lo que tenemos que preguntarnos es cómo lo hacemos para que el ejército pueda coadyuvar en la preservación de la paz pública, en la preservación de la seguridad de la nación, sin que necesariamente incurran en estos abusos o en estos atropellos. A mí me parece que desde esta perspectiva es un tema muy parecido a lo que sucede con el aborto. Es una realidad que ocurre, que no podemos negarla y que sería mucho más perjudicial no tratar de visualizar, y por lo tanto lo que nos queda de hacer frente a ella es
la enfrentamos, la regulamos y entonces con eso buscamos que el fenómeno se dé en las mejores condiciones posibles, o de plano la hacemos hacia un lado y pues nos hacemos ciegos frente a ello, lo cual pues evidentemente lo que va a generar es una espiral en donde las mujeres, por ejemplo, aborten en las peores condiciones, las más insalubres del mundo. Claro. Aquí es algo muy parecido. El ejército actúa, el ejército viola derechos humanos, pero el ejército también puede ser un contrapeso a estas fuerzas extraordinarias del crimen organizado que han logrado rebasar a la seguridad pública en los estados, ¿no? Entonces, creo que lo más acertado es, en este momento, pues tomar al toro por los cuernos y tratar que a partir de esta iniciativa no se le dé ese cheque en blanco que todo el mundo está diciendo que es al ejército, sino más bien tratar, sí, es cierto, de regular la actuación del ejército en tiempo, espacio, tareas y responsabilidades muy en específicas, porque de otra manera pues nos pasaría también lo que ocurre cada 2 de octubre, por ejemplo, en la Ciudad de México con las manifestaciones. Los policías, los granaderos abusan de los derechos, más bien violan los derechos humanos de los manifestantes, pero esto ocurre porque no existe ningún tipo de protocolo que determine la actuación de la seguridad pública en este tipo de eventos. Entonces, ahí donde hay lagunas legales, ahí donde hay lagunas de actuación, ahí donde hay lagunas de protocolos, entonces, pues esas lagunas van a ser rellenadas con lo que al criterio personal de cada elemento de seguridad, pues pueda ser lo correspondiente. Exactamente, mi Beto. Aquí lo preocupante es precisamente que es el Congreso el que tiene que hacer ese marco jurídico, porque muchas veces pues se duda de la capacidad que ellos tienen para enfrentar esta situación. Prueba de ello es hasta dónde ha derivado la situación de inseguridad y de violencia en el país. Ahora, pues sí, el gran dilema, la gran disyuntiva es, tenemos el problema, está allí, sí sabemos que hay muchas causas de origen, pero ¿qué hacemos ahorita, no? ¿Qué hacemos ahorita, como se dice, los políticos? Pues sí, hay causas, muchos factores, la pobreza, la desigualdad, que genera todo lo que es el gran negocio de las drogas y que generan todo lo que es la violencia del crimen organizado y la delincuencia común, que también cada vez es más violenta. Desafortunadamente la violencia común ahora ya te matan en un asalto, ya no es nada más dame lo que traes, ya es asesinar y después despojar a los cadáveres o a las víctimas. Vida de por medio, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué se hace ahora? El ejército no se puede regresar a las calles de un día para otro. Lo que sí deben de hacer estos señores, que no han hecho en 10 años, es acelerar en primera ese marco jurídico, claro, que sea muy específico, que ponga, como dices, los plazos fatales para la operación del ejército en casos de situaciones extremas de inseguridad en ciertas regiones del país. Y además, mi Beto, ¿qué han hecho con la preparación, o más bien no han hecho nada absolutamente en la preparación y profesionalización de cuerpos policíacos, argumentando siempre falta de recursos, cuando vemos que los recursos se los roban en Oaxaca, en Veracruz, en Tamaulipas, en Sonora, en todos lados se roban los recursos y dicen que no hay recursos para preparar y tener policías bien capacitadas y bien pagadas, mi Beto? Ahí están, sale el presidente a decir hoy, perdóname, Peña Nieto, respondiendo a las preguntas de los legisladores, que sí admite él que ha aumentado la violencia y las muertes en las calles, pero eso es responsabilidad, dice, de autoridades locales que no han hecho la tarea. Bueno, ¿y desde dónde parte entonces todo? Dicen, me dejan a mí diciendo ahora, después de 4 años, se está quejando el señor Peña Nieto de que le han dejado toda la tarea al gobierno federal. ¿Y se esperó 4 años para decirlo, mi Beto? Sí, no, una terrible barbaridad, pero también hay que comprender el contexto en el que todo esto se da. Rescatas muy bien el tema de que se han cumplido 10 años de combate frente al narcotráfico, abierto y directo, ¿no? No efectivo, pero sí abierto y directo, en primera instancia. En segunda instancia, pues quien declara la necesidad de que el ejército tenga un marco jurídico regulatorio y que le dé certeza de sus actuaciones, pues es nada más y nada menos que el general Cienfuegos. Entonces, tampoco hay que tomarlo como una intención golpista, así como nos preocupan las violaciones de derechos humanos por parte del ejército hacia zonas,
también tenemos que ponernos en los pies y en el papel de estas otras personas que también tienen derechos humanos, Exacto. que están realizando una labor en donde está su vida de por medio y que tienen todo el derecho a exigir que pues exista certeza jurídica para que ellos en la realización de sus labores no se vean perjudicados. Por eso digo que lo peor que se puede hacer frente a una fuerza tan grande como lo es el ejército es abrirle la puerta para que pase completamente sin ningún tipo de regulación, porque hay quienes dicen que el hecho de regularlo es como darle validez jurídica a todos los atropellos. No, y eso no, desde luego puede que o no no ser cierto en medida que la propia ley prevea algún tipo de peso y contrapeso a la actuación del ejército. A mí me parece que uno de los puntos claves de la ley lo incluye. El hecho de poder limitar temporal, espacialmente, en cuestiones de... Sobre todo eso, Beto, sobre todo. Las intervenciones del ejército. Sí, sobre todo eso, la temporalidad, porque además el ejército está desgastado. Hay fatiga de combate, además de las bajas que han tenido, a las tropas se les lleva de un lado para otro, prácticamente pues se las aleja de sus familias, se da este fenómeno de que pues las tropas son hombres que tienen necesidades y entonces luego se les acusa. Ha sucedido con los propios cascos azules de la ONU, que luego los acusan de violación, porque pues hay que recordar que son hombres que tienen sus necesidades y luego actúan de esas maneras por tanto que están en la lucha, en la obligación, y entonces comienzan a tener ese tipo de comportamientos y a fin de cuentas terminan siendo señalados y condenados por la sociedad a la que de entrada pues están protegiendo, ¿no? Se pervierte su labor de una labor noble en apoyo a la sociedad y termina esa sociedad condenándolos por violadores a derechos humanos, por asesinos, por violadores sexuales, etcétera, ¿no, mi Beto? Algo que muy bien mencionas es, bueno, lo que yo creo es que, y después paso a lo que mencionabas, esto tiene que ser solamente una parte de toda la estrategia de seguridad. Exacto. En un momento se tuvo que haber enarbolado y que se tuvo que haber ejecutado y construido. No puede ser, digamos, uno de los pilares fundamentales. De ninguna manera. Totalmente de acuerdo. Son muchas cosas, ¿no? Así es. Que cuidar. Creo digamos que debería de quedar en la ley, mi Beto. Debería de quedar en la ley el uso del ejército como uno de los recursos más extremos y últimos para la seguridad pública, ¿no? Pero entonces, cuando se opte por hacer uso de ese recurso, porque creo que sí estamos en condiciones de violencia extrema y entonces sí tendrían que haber medidas extremas. Hoy no podemos devolverlos a los cuarteles. Pero si se opta por ese recurso, que sea por un recurso regulado, por un recurso controlado, no por un recurso metaconstitucional, como ocurre muchas personas pensando que pudiera ser. Si hay un riesgo de que lo pueda hacer, y creo que por eso es muy importante que la ley, esta iniciativa de ley que aquí leí, que tengo subrayada con sus puntos y focos rojos, pueda ser pero así ampliamente discutida por todas las personas que tengan voz en este país, y me refiero en cuestiones de sectores, ¿no? Es decir, esta ley no puede ser solamente aprobada por legisladoras y legisladores. Me parece que tienen que darle voz a organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas de derechos humanos, a expertos también especializados en temas de seguridad pública, y entonces desde este enfoque multidisciplinar... Incluso organismos internacionales, mi Beto, ¿no? Ajá. Un término medio, precisamente de todas las posturas, para que no sea ni un cheque en blanco, y que tampoco sea para violaciones de derechos humanos, y que tampoco sea un instrumento que se legisle, pero que sea inútil. Entonces, sí, es cierto, esto tiene que ser solamente una parte de la estrategia para la seguridad nacional, pero tú bien mencionabas el tema de las policías locales que no están profesionalizadas, que muchas de ellas tienen que ser dadas de baja porque no son capaces de pasar los exámenes de control de confianza. Entonces, más bien, creo que tendrían que ser dos iniciativas que caminen de manera paralela. Es decir, por aquí está la profesionalización de la policía y por aquí también está esta intervención del ejército para poder equilibrar un poquito el tablero del narcotráfico, del crimen organizado, frente pues a las instancias de seguridad pública civiles en los estados. Entonces, bueno, el tema es muy amplio. Me gustaría poder compartirles todos los puntos rojos que encuentro en la ley, pero sí hay una parte muy específica, por ejemplo, positiva, que dice que esta ley
o las acciones y medidas tomadas a partir de la ejecución de esta ley no pueden restringir en ningún momento ni suspender las garantías y los derechos humanos de las personas. Entonces, sí, por esa parte tener no el repel inmediato ni el rechazo inmediato a la propuesta, sino más bien lo que hay que hacer con ella es discutirla. Una de las cosas negativas que sí recuerdo es que en el uso, por ejemplo, lo que llaman el uso legítimo de la fuerza, se permite a los elementos del ejército poder repeler ataques que no sean agresivos. Es decir, por ejemplo, si pretenden detener a una persona y esta solamente se resiste a ser arrestada, pero de una manera no violenta, es decir, no empleando el uso de la agresión física, no empleando el uso de armas, ni punzocortantes, ni de fuego, pues entonces el ejército puede utilizar esta fuerza letal, ellos sí, en contra de esta persona, lo cual me parece que es completamente desproporcionado. Otra de las cosas que recuerdo es que toda la información que se genere a través de las labores de inteligencia del ejército para poder recolectar datos valiosos que permitan hacerle frente al crimen organizado, no va a ser información pública. Entonces tampoco podemos tener, digamos, una caja de cristal en donde el ejército deposite toda esa información y la sepamos, la conozcamos y podamos, pues, a partir de eso, evaluar cómo han sido los operativos, qué tan eficientes han sido todas las acciones que se han implementado a partir de su intervención, etcétera. Entonces, sí hay focos rojos en la ley, hay que decirlo, son muchos, también hay focos verdes, por otra parte. Entonces, por eso digo que la discusión tiene que ser muy amplia y de muy alto nivel. Así es, mi querido Beto, por eso la importancia de analizar y de que la sociedad esté pendiente. Yo pienso que no hay nada más importante para México ahorita que el tema de la seguridad, porque es a partir justamente del Estado de Derecho y de la seguridad en que el país progresa, en que la gente trabaja, en que los negocios se abren y la inversión llega. Entonces, esta es una iniciativa esencial para el país que se debe de discutir y resolver en el corto plazo, porque se han tardado 10 años y si nos tardamos 10 más, quién sabe en dónde esté en 10 años este país si no se resuelve este crucial asunto de la seguridad nacional, mi Beto. Por eso te agradecemos mucho que toques el tema y que estés pendiente de él, y también pues agradecerte tu participación aquí en Disyuntiva en lo que ha sido este año 2016. La semana que entra estaremos descansando de las transmisiones para retomarlas el día 2 de enero, si te parece, mi Beto. Aquí nos estaremos viendo el 2 de enero. Excelente. Por lo pronto te mandamos un abrazo, todo nuestro agradecimiento, nuestros mejores deseos para ti, para tu familia y igualmente, para toda Puebla. Un abrazo, querido hermano, y muchas felicidades por esta Navidad. Un muchas gracias a ustedes por generar las discusiones y darles cabida en este espacio, que son las más importantes que deberíamos tener en cuenta. Y aprovechando que regresamos el 2 de enero, pues les voy a ir a dejar mi zapatito ahí a los Reyes Magos a las oficinas de Disyuntiva TV. Excelente, mi hermano, excelente. Aquí estaremos gustosos de recibirte, que ya te extrañamos por acá. Gracias, mi hermano, felicidades a toda la familia, un abrazo y lo mejor para ti. Gracias, igualmente, buen día. Gracias, mi Beto. ¿Qué le parece, queridos amigos? Beto Merlo, nuestro análisis, siempre poniendo el dedo en la llaga de los temas de los que realmente debemos estar pendientes, y por ello agradecemos siempre su valiosa participación, igual que la de ustedes. Vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí en Disyuntiva TV.